Gracias por acompañarme, por estar aquí. Cuéntame por favor qué está pasando en el cielo. Me gustaría que en este video abramos la conversación y que también podamos tener esta interacción de acompañarnos en lo que sea que nuestros ciclos y procesos nos están invitando. Lo primero que te quiero contar es que estamos notando ajustes a nivel personal y colectivo gracias a este cambio que tiene Urano, que pasó de Tauro a Géminis después de 8 años. Aunque ya tuvimos una probadita en 2025, ahora oficialmente se va a quedar aquí hasta 2032. Entonces, estos ciclos, cuando son tan largos en periodos de tiempo, nos mueven, insisto, a nivel personal y colectivo, y es muy notorio, al menos los primeros días. Luego, conforme va pasando, va tocando ciertos puntos que se van a ir percibiendo. Ahora, en este instante, seguimos con los efectos de la luna llena en Escorpio. Y esta es una de mis lunas favoritas porque nos hace grandes revelaciones. Y tal vez si tú no la has tenido aún, si tú dices, para mí no ha pasado nada novedoso, nada interesante en estos días, créeme que en el transcurso de las próximas horas es muy probable que te enteres de algo, que te cambien una condición, y más allá de esperarlo, más allá de creer que algo afuera es lo que se va a mover, internamente es posible que tú detectes un reajuste o una sensación de claridad diferente. Incluso una perspectiva, que ese sería el mejor de los casos, una perspectiva distinta o diferente ante alguna de las circunstancias actuales. Entonces, de esto y más te quiero comentar. Empecemos con Urano en Géminis. Urano en Géminis es uno de los momentos más llamativos porque la pregunta que nos trae a todos es: ¿a qué le estamos dando el recurso más importante, que es nuestra atención? ¿Y por qué nuestra atención? Recuerda que estamos en un momento en donde lo digital, lo virtual está súper activo. Es posible que tú te notes más estimulado, es posible que te la pases en las pantallas más tiempo del que te imaginas. Es incluso necesario reconocer que las tecnologías, la virtualidad, la inteligencia artificial y todas estas herramientas nos permiten conectarnos, sí, pero también nos distraen, pero también nos engañamos, pero también caemos más fácilmente en situaciones de saber que estamos abordando temas que pueden ser complejos, como la salud mental, desde unas miradas muy superficiales. Y no solo pasa en lo virtual, no solo se trata de los anuncios que llegan a ti, no se trata solo de las propuestas o invitaciones que aparecen en tus redes sociales como tal, sino que eso se traduce a una realidad. Tal vez tú llegas a un evento, a un espacio, porque viste un anuncio que te conmovió, te interesó, y resulta que ya estando en físico, en presencial, te das cuenta de que también eso es solo una pantalla, que en realidad no porque alguien se haga llamar médico o doctor o se ponga una bata blanca, todo lo que diga o todo lo que haga es la verdad absoluta. Y aquí también hay un tema que me gustaría destacar, y es el poder de las palabras. Quiero que tú observes cuánto te mueve el escuchar palabras como cuántico, holístico, sanación, elevación, procesos del alma, sabiduría ancestral, lo orgánico, lo tradicional. ¿Cuántas veces estas palabras, incluso de energía, frecuencia, vibración, ya algo hacen sentir en tu cuerpo? Y no es porque tú entiendas lo que significan o necesariamente estés usando la interpretación adecuada, el significado adecuado, sino porque se ha vuelto algo tan comercial que ahora todo lo que lleve alguna de esas que mencioné y otras que son por ahí comunes seguramente se me estarán pasando, de algún modo lo tiñen de una sintonía. Y para mí es importante que tú sepas que Urano, entrando en Géminis, nos viene a preguntar eso: ¿cuál es el poder de las palabras? ¿Y qué palabras y conversaciones tú estás dispuesto a entretejer? Porque las palabras que usamos, por supuesto que tienen mucho poder. Las palabras y las conversaciones que tenemos nos van a estar gestando raíces que en algún punto se van a ver en un resultado. Y si tú comienzas a escuchar las palabras que tienes en común, que por supuesto todos tenemos también frases que están allí como dando vueltas. Por ejemplo, pienso en esto de las apariencias engañan. Lo hemos escuchado tantas veces, lo hemos visto tantas veces, incluso tal vez lo hemos vivido. Sin embargo, que tú tengas ahora esta conciencia de
cómo es el mensaje que estoy dando, cuál es la conversación que estoy teniendo, qué cosas e historias me estoy contando, incluso cuando no hablo con nadie, incluso cuando nadie me ve, incluso cuando estoy conmigo misma. ¿Cuál es mi conversación? Y aquí te quiero dejar como una primer tarea de revisión gracias a este tránsito, porque va a ser algo que vamos a notar muchísimo. Yo te invito a que incluso palabras que sean absolutas, ejemplo, todo, nada, nunca, siempre, comiences a cambiarlas. También aquellas que se sienten como obligación. Tengo que, podría ser elijo, prefiero, debería, todos los debería, adiós. Eh, Ver desde dónde lo decimos, porque a veces incluso lo decimos desde una sensación de carencia y tú puedes estar mantralizando o cantando abundancia, pero si tu intención detrás de esa palabra es carencia, no va a hacer clic la información entre la frecuencia, el sonido y lo que tú quieres acceder. Y yo sé que esto también es algo que posiblemente has estado percibiendo, porque si ya hice los cursos, ya fui a las clases, las prácticas, entonces no estoy viendo el resultado. Y no es que haya un defecto en ti o no es que tú tengas un fallo, que estés errado. Posiblemente lo que está pasando es que tu perspectiva y la raíz que sostiene esa intención viene de un lugar que no es el más coherente con la palabra a la cual quieres acceder. Incluso palabras que están muy reconocidas como logros, éxito. Es decir, esta invitación de Urano en Géminis nos va a mover a todos para observar qué mensaje estamos dando, qué palabras nos estamos contando. Y repito, y a veces que incluso las que están más populares no necesariamente tienen contenido. No porque tú entres a un retiro de sanación, supuestamente, implica que en 2 días o 3 días eso va a ser resuelto, que tu vida va a cambiar o a ser nueva. No dudo que tenga una distinción, no dudo que haya una diferencia entre quién eres el día 1 y el día 3. Lo que estoy diciendo es que probablemente no sea lo único que vas a recorrer en tu camino practicando en el día a día. Insisto también en que esta energía de Urano y Géminis viene a poner a la luz mucho de lo que hemos concebido como hacer cosas desde lo mental, lo lógico. Es muy posible que surja todavía más información, que encontremos nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones y que por un momento también estemos tan estimulados que lo primero que vamos a querer es decir, basta, yo no me sumo a una red más, yo no quiero más videos y más inteligencias artificiales creando contenido, porque tal vez también te has dado cuenta, hoy en día hacer un diseño gráfico, hacer una publicidad, hacer un texto, puede ser tan similar al que ya han hecho otros miles, porque estamos usando la misma herramienta. Y llega un momento en que eso también se vuelve algo que satura. Si tú ves la misma imagen, pero con diferentes palabras, diferentes fechas, diferentes logos, ¿el contenido en realidad te está diciendo algo o solo aparentemente estamos usando el mismo esquema para que todos podamos reproducir el mismo molde, el mismo patrón? Claro, no estoy diciendo que eso sea un conflicto, lo que digo es que también requerimos saber hasta dónde estamos dejando que haya algo digital o virtual que crea la intención que tú quieres materializar. Y aquí también te pido que explores si para ti es más fácil delegar esas tareas y confiar en que alguien en la inteligencia artificial lo va a hacer por ti, o cuánto tú quieres regresar y volver a lo artesanal, que esa es otra de las perspectivas de Urano en Géminis. En este periodo vamos a estar percibiendo mucho un reencuentro y una reconciliación que yo creo que ya está vigente, o sea, no siento que va a llegar, siento que se va a potenciar con todo lo que está hecho a mano y también con todas las formas de volver a una realidad más presente, más tangible, que no involucra tener un reloj digital de pulsera que tienes que cargar con un aparato, tener estas sintonías de que haces todo virtualmente y ya no puedes tocar. Ahora Urano en Géminis nos va a invitar a volver a las manos y tus manos van a ser tu herramienta más poderosa. Todo lo que puedas crear con tus manos, diseños, palabras, textos, libros, objetos, moldear barro, crear herramientas con tus propios dedos, tener esta conciencia de masaje, del contacto, de elegir, tener esta disposición para que esto se vuelva algo, meter las manos a la tierra, eso que se vuelva algo tan natural que es de donde venimos, que es lo que hemos venido haciendo
y que muy probablemente lo tenemos también olvidado, que hasta cierto punto se nos ha, entre comillas, facilitado el estar conectados, el estar digitalizados o el estar en lo virtual, que el hecho de que yo te diga vas a pasar un fin de semana en un lugar donde no hay internet, no hay luz, puede ser aterrador, puede ser algo que digas yo no voy a ir. Entonces, estas circunstancias las vamos a estar viendo. Siento que también vamos a valorar mucho el trabajo de los artesanos, que vamos a apreciar mucho más el que algo sea hecho a tu medida, a tu talla, a tu gusto, tipo las cosas de costura, los sastres, las personas que hacen calzado, las personas que hacen productos o diseños que están en tu diario uso y que no vienen de una industria y no vienen de un molde que solo estuvo replicando. Vienen de algo que es tan único que se vuelve irrepetible y que por supuesto tiene mucho más valor. Aquí también es interesante observar que tus recursos más valiosos, insisto, es tu atención, tu dinero, tu energía, y que cuando tú conectas ellos, de alguna forma puedes tener más claridad hacia dónde estás yendo. Pero cuando tú te desconectas de algunos de ellos, puede que estés cayendo en lugares donde no quieres estar. Solo quieres pertenecer, solo quieres tal vez sentirte en un grupo, pero no necesariamente es allí donde requieres estar atendido. Y aquí una invitación de Urano en Géminis es aprende a cuestionar y aprende a discernir. Cuando tú estás en un espacio en donde no te atreves ni siquiera a preguntarte, esto que estoy recibiendo, esto que me está diciendo, esto que estoy viendo, esto que estoy leyendo, ¿es verdad? ¿Me parece cierto? ¿Me hace sentido? ¿Me funciona? ¿Me aplica en esta etapa, en esta circunstancia de mi vida? ¿Sí o no? Si tú ni siquiera puedes hacerte esta cuestión, pues requieres tal vez dar un paso atrás y decir cómo llegué aquí, para qué elegí esto, qué es lo que me está mostrando. Porque cuando no cuestionamos, prácticamente lo que hacemos es solo seguir a la manada o seguir los anhelos de otros o seguir las indicaciones de lo que nos enseñaron que tenía que ser, de acuerdo a quién sabe quién, porque nunca antes nos preguntamos. Y muchos patrones se construyen justamente así, por repetición, sin cuestionar, sin querer saber qué pasa, sin querer entender de dónde viene, sin querer entender quién lo dice y por qué lo dice y desde cuándo lo dice. Y mucho más sin querer saber si eso aplica para mí en este momento de mi vida. Quizá en otra etapa de mi vida sí, ahora ya no, o al revés. Quizá antes no, ahora sí. Entonces, tener esta apertura de ser flexibles con lo que estamos viviendo también hace que tengamos la cualidad de sabernos autónomos. Y desde mi autonomía yo puedo entender, hoy estoy aquí recibiendo esta conversación, sin embargo yo no quiero tejer esta conversación porque no me hace sentido, porque no le encuentro ni pies ni cabeza. Ahora, Urano en Géminis nos va a dar muchas probaditas, especialmente lo vamos a notar durante este mes de mayo, a finales de mayo, a principios de junio. Y lo que me es importante es que sepas que requieres mucho entender cómo gestionas tu calma. Porque cuando estás alterado, cuando estás en prisa, cuando estás corriendo, muy seguramente tu atención, tu dinero y tu energía se van a lo primero que te solucione en la inmediatez. Puede ser comida rápida, puede ser un curso, puede ser un supuesto gurú, un supuesto experto, un supuesto guía que te va a resolver algo temporalmente o te va a aliviar o te va a anestesiar un instante. Y entonces allí tú te estás perdiendo. Pero ¿cómo te das cuenta de eso? ¿Cómo es que tú, sabiendo que estás en urgencia, vas a tomar decisiones adecuadas? Empieza con tu cuerpo. Para mí la forma más rápida de volver es tu respiración, tus sensaciones corporales. Si algo te dice, no, esto no me cuadra, esto no se me antoja, esto no me lo pondría, esto no lo compraría, escúchalo. Igual y haces la compra y después dices, ¿sabes qué? No me lo voy a poner. Bueno, pero al menos tienes esta observación e indagación de mirarte en los cuerpos, tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental y tu cuerpo energético. Estos cuatro cuerpos que son los más óptimos, que constantemente nos dan información porque tenemos otros cuerpos quizá más sutiles, otros campos de energía y de conciencia, pero al menos estos te van a brindar un soporte. Y si tú sientes que estás muy desconectado de ellos, comienza por actividades físicas como el contacto de tus manos con tu propia piel, con tu propio cuerpo, el atender tu respirar. ¿Cómo estás respirando? ¿Cuándo es que dejaste de poner atención a algo tan constante que es respirar? Observa incluso cómo te conversas al mirarte al espejo. Observa qué es lo que estás diciéndote ante una nueva práctica, ante un tráfico,
ante un problema, ante algo desafiante. Y más allá de querer cambiarlo en ese momento, simplemente te das cuenta y simplemente eso te va a dar el regalo de de poner atención a ese instante, de volver a ese momento y recordarte que ni el pasado ni el futuro son tiempos que estás viviendo. Que tú te puedes imaginar escenarios tormentosos o geniales, ajá, pero si no son los que están en ese instante, tienes derecho a estar enojado, frustrado, triste, o a estar súper alegre, súper emocionado, súper en calma, en paz. Es válido cualquiera de las dos, no es que una sea mejor que otra, es que ambas se requieren si eso es lo que tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos o tus sentimientos te están indicando. Y también, por otro lado, el que tú puedas tener esta disposición de ir con pausa. Cuando lo primero que quieres hacer es correr, resolver, que alguien te salve en ese instante, pones una pausa, esa es la antesala de una decisión mucho más cuerda y coherente contigo. Si tú en el impulso, en el instinto reaccionas, estás yendo hacia el miedo. Pero si tú accionas, estás yendo hacia el amor. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo voy a notar la diferencia? Una reacción viene del miedo porque está construyendo más de lo mismo y está alimentando la conversación que tú tienes de voy a perder, voy a fallar, esto no va a salir, me genera pesadez. Una elección-acción viene del amor porque incluso si tú sabes que no tienes la resolución, te sientes en paz, te sientes ligero y te sientes en calma y en disposición de seguir creando y seguir eligiendo, incluso si es que es un error, sabes que confías y cuentas contigo. Tan solo te digo las dos opciones y yo creo que lo puedes percibir. ¿Cuántas veces has reaccionado aparentemente desde el miedo y cuántas veces has accionado desde el amor? Pregúntatelo. Obsérvalo incluso cuando yo te lo digo. ¿Te hace sentido esto de reacción, acción? ¿Te hace sentido esto de miedo y de amor? Gracias, Moon. Gracias a todos los que están aquí y a quien lo va a ver en la repetición. Y siente en tus cuerpos también las consecuencias. Hoy escuchaba un ejemplo que me pareció bellísimo, que te lo voy a traer acá, te lo voy a compartir. Y es cuando queremos bajar de peso. Seguramente en algún punto la mayoría de los seres humanos hemos entrado en esa conversación de mi peso es un tema. Para mí hoy ya no, nunca ha sido, pero es curioso cómo tenemos esta sensación de algo con mi peso corporal físico se requiere atender. Incluso si tú dijeras, voy a comer ensaladas, voy a comer proteínas, voy a hacer entrenamiento, si viene desde el miedo, estás reaccionando con juicio, no va a funcionar y seguramente va a ser más lento tu bajar de peso. Porque estás exigiendo, estás viendo a tu cuerpo diciendo, cambia, diciéndole, no te quiero así como estás, diciendo, no me gusta esto, estoy haciendo todo como un castigo, aunque sea lo más sano, aunque sea aparentemente lo más óptimo. Y ese castigo lo va a sentir tu cuerpo. En cambio, en el ejemplo, la propuesta es ¿qué tal si durante un mes te olvidas de lo que tienes que hacer por bajar de peso? Y me vas a decir, pero ¿cómo que me voy a olvidar si yo me veo en el espejo y digo, quiero 1 kilo menos, 10 kilos menos, quiero verme diferente? Ajá, pero si te olvidaras de eso, ¿qué pasaría? Y muchas veces las acciones que tomas cuando no estás pensando en tu peso son mucho más amorosas y conscientes. ¿Y qué crees? Vas a bajar de peso. Así no estés comiendo tal vez la dieta más estricta, así no estés entrenando las máximas horas en el día, pero como viene desde una acción amorosa, donde no estoy queriendo cambiar a mi cuerpo por castigo, entonces tiene un resultado diferente. Y esto va a ser lo que vamos a estar viviendo mucho constantemente en estos próximos años, meses. Insisto, se va a reflejar mucho finales de mayo, principios de abril, porque estas sensaciones van a crearnos como más posibilidades de las que tenemos enfrente. Y te vas a encontrar incluso viéndote a ti misma diciendo, antes yo habría respondido así y hoy, ante una circunstancia similar, me veo respondiendo así. Y mira, aquí dice Mon algo que es súper bonito y es el rechazo, el castigo crea resistencia, efectivamente. Y cuanto más te resistes, ¿qué crees? Más persiste. Porque si tú estás instaurando una resistencia, es como si le dieras tanto poder y tanto valor y tanto espacio que se instaura como creencia. Y entonces tu creencia es la que sostiene tu realidad. Si yo creo tal cosa, eso lo voy a empezar a ver porque mi sistema activo reticular lo va a buscar
y mi atención va a estar enfocada en eso. Mi atención va a decir, encuentro los focos rojos que me están pidiendo. Y voy volteando y digo, un foco rojo allá, acá. Y entonces constantemente mi atención, que es el recurso más valioso, se va a ir hacia ese lugar. Si yo dejo de poner esa barrera, esa resistencia, que muchas veces eso es lo curioso porque como humanos tendemos a vernos con barreras. Una barrera ante el amor, una barrera ante el disfrute, una barrera ante el dinero, una barrera ante las relaciones, a lo que tú quieras, al tema que se te antoje. Pero si yo disuelvo esa barrera que me estoy creando, me doy cuenta del potencial infinito e ilimitado de la vida. La vida no me está poniendo la barrera a mí, yo la estoy poniendo ante la vida, por lo tanto no puedo percibir más allá de lo que creo en mi mente. Y por eso muchas veces nuestra mente nos juega estas pasadas de tener un objetivo, una visualización y aún así no funcionar. Porque nos estamos quedando chiquitos y limitados con lo que el potencial y el universo nos podría dar y recibir. Pero no lo vemos porque en mí ya está dibujado hasta dónde. Hay como un límite. Pero si yo disuelvo ese límite, si yo lo quito, si yo digo, me encantaría vivir esta experiencia o algo mucho más grandioso, ahí en automático disuelvo esta sensación de yo ya sé hasta dónde, porque entonces yo estaría controlando o yo estaría creando solo una cosa desde mi limitación, desde mi limitado espacio, cuando la vida es ilimitada, cuando las posibilidades son incluso diferentes a las que yo me podría imaginar. Entonces todo esto va a estar pasando. Yo te invito mucho a que retomes las lecturas de libros físicos, a que retomes la escritura a mano, a que si puedes, no uses el despertador de tu celular, usa un despertador en caso de que lo requieras. Lo ideal sería que no necesitaras despertador, pero bueno, usa un despertador de estos típicos que sonaban y que no necesitan batería, no necesitan más que girar la mancuernita. Que uses las impresiones de fotos, cámaras fotográficas con estos aditamentos de rollo, que vuelvas como a lo básico, a lo que ha funcionado siempre, con luz, sin luz, con internet, sin internet, porque eso va a ser lo que tiene mucho potencial. Ahora, estamos en una fase de luna llena, que también esto me gusta mucho porque es la luna llena en Escorpio, a veces es la más, dicen que es la más dolorosa, a mí me gusta nombrarla así, pero es una de las más confrontativas, porque Escorpio es todo aquello que nos enseñaron a ocultar o a guardar. Escorpio es no hablar de muerte, por eso digo aquí, hablemos de lo que no, cuáles son los temas que usualmente no hablamos. Muerte, sexualidad, dinero. Hay muchas personas que ni siquiera se atreven a preguntar cuánto van a recibir en un trabajo, o no quieren decir cuánto están ganando en su proyecto, o no quieren poner en su flyer, en su anuncio, el monto. No estamos acostumbrados tampoco a hablar de cosas que nos duelen, de cosas que a veces incluso ni siquiera hemos asimilado. Y todas estas conversaciones que se quedan como calladas, pues no desaparecen, simplemente están allí como abajo del tapete donde todos estamos caminando. Y la luna llena en Escorpio lo que hace es decir, oye, ¿recuerdas que tú tienes un tema con la sensación de injusticia? ¿Recuerdas que tú tienes un tema con la sensación de valentía? Mira, aquí tienes tu escenario perfecto. ¿Qué quieres hacer? Y te puedo compartir que, por ejemplo, en mi caso, en estos días me pasó una cosa singular con respecto a darme cuenta de que alguien está intentando manipular a otros, y eso me genera mucha frustración, mucho dolor, pero también entiendo por qué sí funciona. Es decir, entiendo que está tomando a poblaciones vulnerables que son, desde mi perspectiva, las infancias, las adolescencias y los adultos mayores. Estamos dejando de ver a los adultos mayores, que son quizá quienes más se sienten solos, y esta gente que dice, ellos van a ser mi objetivo, porque justamente como no están siendo atendidos o no están siendo cuidados, les voy a prometer algo que quizá nunca les voy a cumplir, pero los voy a entretener, al menos los últimos años de su vida. Y eso me parece súper grave y me parece también muy delicado, pues porque todos tenemos además una responsabilidad con la vida. O sea, yo creo que cuando yo veo a los niños, sean hijos o no de mis amigos, hermanos, de quien sean, yo los puedo percibir con su amor y querer cuidar y amar. Si yo veo a los adolescentes me pasa lo mismo, si yo veo a la gente de mi generación igual, si yo veo a los adultos mayores, por supuesto, que siento esta sensación de qué es lo que yo podría hacer para que se sientan seguros conmigo, seguras conmigo, y para que puedan ver en mí aún igual.
porque yo no soy ni superior ni inferior a ellos, solo estoy aquí caminando y nos encontramos en el mismo tiempo, espacio de vida, en estas circunstancias del plano 3D. Pero cuando me doy cuenta que, insisto, que hay circunstancias y personas que están aprovechando ello, siento que algo estamos haciendo como sociedad de formas muy, pues, inadecuadas. Porque si funcionan este tipo de estrategias, implica que algo dejamos de hacer. Mirarlos, atenderlos, cuidarlos, escucharlos, incluirlos. Si tú dejas de incluir y de esperar o de dar espacio a la gente cercana a ti, seguramente alguien allá afuera les puede vender una falsa solución, una píldora mágica o una respuesta inmediata. Y no es porque ellos no tengan la conciencia de elegirla o no, tal vez en su desespero también o en su vacío la van a tomar. Entonces, las revelaciones de luna llena son de este tipo, son crudas, son rudas, porque te dejan aquí movilizándote, pensando, queriendo transformar. Y la transformación implica que no hay manera de regresar a lo que fue antes. La transformación requiere de tu compromiso para transitar ese dolor, ese miedo y poder decir, mira, yo tenía miedo de entrar a la alberca y ahogarme, pero ¿qué crees? Entré a la alberca, tuve acompañamiento de mi profesor y por más que mi miedo estaba ahí, lo atravesé, tal vez aprendí a nadar un poco, aprendí a flotar al menos y ahora ese miedo de me voy a ahogar ya no es tan fuerte y grande como antes de haberme metido a la alberca. Eso no significa que con una clase de natación entonces ya estoy lista para irme y meter al mar o al río o cosas por el estilo. Significa que si doy un primer paso para acercarme a eso que me da temor, miedo, estoy también movilizando que mis circunstancias se expandan para que yo pueda tener herramientas que me van a servir para poder atravesarlo con mayor libertad. Porque puede que el miedo nunca se me quite cada vez que vea el agua. O sea, es posible que sí exista esa sensación de hay agua y mi cuerpo me empieza a mandar señales y alertas y yo diga, es que no sé qué está pasando. O sea, en mi mente puedo entender una cosa, en mi cuerpo otra. Sin embargo, como voy a tener referencia o tener esta eh, memoria de que estoy a salvo, a donde sea que vaya y vea el agua, puedo decir, es, es más hablar conmigo misma, decirme, es natural, sí, te está pasando esto, sí, estás sintiendo esta inquietud, sí, te están temblando las piernas, sí, esto está pasando. Pero justamente vamos a atravesarlo y vas a poder estar en calma. Entonces, las lunas llenas en Escorpio, cada vez que aparecen, nos están invitando a decirnos qué es lo genuino y lo profundo de lo que hay aquí frente a mí. No lo que estoy viendo por fuera, no el maquillaje que traigo, no la marca de mi vestido, no el fondo que está en mi casa, qué es lo profundo y lo valioso, porque muchas veces eso no se ve, porque muchas veces te pueden estar contando una historia súper bonita y adornada con unas filosofías increíbles y te puede hacer sentido sus palabras y su cara y su voz, pero dentro tuyo algo dice, esto no, o sea, esto está desconectado, o esto es solo una pantalla. O sea, literalmente yo creo que todos tenemos la capacidad de ver algo, un evento, una película, lo que sea, y decir, algo aquí no me hace clic, algo aquí se siente falso. Yo a veces lo digo hasta con chiste, con las plantas, de las plantas falsas. Yo digo, si te atreves a poner decorativos de plantas falsas, ¿qué es lo que crees que vas a estar llamando? Pues la falsedad, en el sentido de que si no tengo ni siquiera el compromiso de dedicarme a cuidar y cultivar una planta viva, orgánica, que se seca, que se le caen las hojas, que le salen hormigas, que no sé qué, y que implica todo un desafío, una planta viva, y entonces digo, no, pues mejor me compro la imitación falsa. Obviamente, tal vez nada más la tengo que limpiar y nada más la tengo que poner en un lugar que se vea bonita, pero es falsa, no me está aportando nada. Entonces la luna llena en Escorpio viene a decir esto, cuánto de lo que sostiene tu realidad visible, o sea, cuánto de lo que está en lo invisible, tiene raíces profundas y tiene raíces que están instauradas desde el amor, porque igual muchas de las cosas que tenemos en lo no visible están instauradas desde el dolor, del dolor que no viví, de la expresión cuando no hice, cuando no dije, cuando no pedí ayuda, o cuando no tuve ese referente, ese cuidado, y se queda como un ancla. Y el tema de que esté como un ancla es que sigue representando estas historias y de repente habrá circunstancias que me llevan a ese momento y es como si estuviera pasando de nuevo. Entonces es delicado atender los procesos de duelo porque desde mi perspectiva los procesos de dolor requieren tiempo y
son tan únicos y son tan complejos que al mismo tiempo se vuelve una cosa de cuidado y de delicadeza. No porque yo aborde un tema que me ha dolido hoy, significa que mañana voy a sentirme ajena y libre de ello. Posiblemente algunas cosas sí, posiblemente otras va a tomar mucho más tiempo. ¿Qué pasa cuando las personas no perciben nada? Yo creo que en realidad nos engañamos a que no percibimos nada. O sea, yo dudo que realmente, a menos que estemos anestesiados, que eso sí pasa. O sea, si estoy tan anestesiada con el colectivo, con la conversación de afuera, con la idea de que el éxito y el logro, estas palabras que insisto están raras, es lo que otros me dijeron, si estoy tan involucrada en esas versiones de su perspectiva de la realidad, entonces yo voy a anestesiar lo que yo sí vivo, lo que yo sí siento, lo que mi cuerpo sí me dice. Y cuando yo lo anestesio solo es evadir. En realidad creo que más que no darte cuenta, estás evadiendo que sí te das cuenta. Y que al final funciona. O sea, también hay una ganancia oculta cuando yo evado, o cuando yo me quejo de mi jefe, o cuando yo me quejo de mi pareja, o cuando yo, la circunstancia que sea, me da una ganancia, por lo tanto, me sigue funcionando inconscientemente. Claro, no dudo que alguien diga, pues mira, me está yendo fatal y me está tratando así, así, pero aún así aquí voy a seguir. Siento que es evasión o anestesia y siento que es algo que aprendimos como un mecanismo de defensa de supervivencia, que tal vez nos pudo haber funcionado en algún instante. O sea, también hay memorias que te salvaron cuando se requería la vida en aquellas etapas y que hoy las traes como residuales, como que están allí diciendo todavía quiero operar, todavía me quiero reproducir en automático y al final ya no aplican o no desde la conciencia de un adulto, porque me parece que también estamos a veces con actitudes muy infantiles y no nos queremos hacer responsables. Entonces es más fácil, con el respeto para las infancias amorosas que sí existen, es más fácil infantilizar nuestra historia y quedarnos contando esa versión y esa conversación que asumir la responsabilidad y hacer algo ahora como adulto. Y, y justamente esta luna llena en Escorpio te invita a ver eso. Es, esto es, a mí me encanta porque es como si yo me digo, o sea, te lo estoy diciendo a ti en este video, pero me lo estoy diciendo a mí misma. ¿Qué cosas, versiones, teorías, prácticas que hay en mí ya no aplican más? ¿Y qué cosas especialmente sombrías requiero reconocer y abrazar de mí? ¿Cuáles son esos errores? ¿Cuáles son esos dolores? ¿Cuáles son esos miedos? Porque está lindo cuando tú me ves bañada, peinada, para un evento, en un concierto, donde tú quieras. Y tú me ves como por fuera, obviamente. Pero cuando tú entras a un lugar en donde yo vivo y yo me quedo allí y yo paso mis dolores, mis alegrías, mis tristezas, mis emociones, tal vez eso es lo que no querría que vieras, que por eso también se hace mucho este uso de la vida de redes sociales, que parece perfecta. Todos tienen una vida mucho más perfecta que la tuya, porque en redes sociales siempre ponemos nuestra versión más bonita, la foto que nos gusta más, el filtro que nos favorece más. Y entonces en apariencia tú estás viendo de mí lo que yo quiero que tú veas de mí, pero no te estoy mostrando la foto del instante en el que me levanto, del momento en el que estoy llorando, del día en que físicamente estoy enferma. Esas cosas tal vez no las estás viendo porque ¿para qué querrías ver lo que tal vez otros pensarían que no es parte de mí? Y esto que tú te niegas a ver de ti es como no reconocer tu completud. Y si yo no puedo reconocer mi completud con errores, aciertos, vicios, virtudes, yo no puedo verte a ti como un ser humano completo. Y entonces te voy a estar viendo como alguien que depende, como alguien que necesita. También la necesidad es una palabra que podríamos cambiar por requiere. La necesidad viene mucho de la carencia. Entonces, el que yo no pueda abrazarme en mi completud implica que no tengo la disponibilidad de verte a ti como alguien completo. Y entonces te quito un lugar de amor, porque entonces pienso que si estás conmigo es porque te conviene, porque algo vas a pedirme, o al revés, que si estoy contigo es porque me conviene a mí que estés aquí, si no, ya mejor dejaríamos de estar juntos. Entonces entran muchas conversaciones, que vuelvo a lo de Urano en Géminis, que en la mente te pueden estar dando señales, pero que las vas a bajar en el cuerpo. Porque si yo te digo, ¿dónde sientes el miedo ante una circunstancia?
dudo que me digas, en mi mente lo siento en el pasado, el día que tal cosa. Lo más seguro es que me digas, sentí el retortijón en el ombligo, sentí algo en el pecho, sentí sudoración en las manos, sentí hormigueo en los pies, en las piernas. Porque esto que no vemos, o esto, más bien, es que no lo vemos, yo creo que no lo queremos ver. Esto que no queremos ver, en realidad nos está anclando en una jaula que nosotros mismos construimos. O sea, lo irónico es que nos encerramos en nuestro propio miedo, nos encerramos en nuestra propia sensación de no quiero hablar de sexualidad, no quiero hablar de dinero, no quiero hablar de eh, cosas tormentosas que están pasando, no quiero hablar de la guerra, no quiero hablar de la muerte. Y al elegir no hablar de ello es darle poder a esa conversación, cuando en el fondo creo que lo único que quiere es mostrarte algo que hay después de ello. O sea, ejemplo, el ritual de el fallecimiento de un ser amado, hay muchas formas. Hay quien lo hace desde la religión, hay quien lo hace desde sus creencias de conexión con la tierra, hay quien lo hace con ciertos rituales, pero no somos los humanos los únicos que hacemos rituales de muerte y despedida. Hay animales que también lo hacen y se hacen en círculo alrededor del animal fallecido y en su interpretación están honrando la vida, porque esa muerte, ese cuerpo que queda ahí frente a ellos inerte, merece ser digno de ser respetado y tratado con amor, igual que cuando fue bienvenido a la vida. Entonces, ¿por qué nos da tanto miedo hablar de la muerte? Porque además la muerte actualmente es un negocio pagar una funeraria, es un negocio hacer trámites legales, burocráticos, seguros de vida y no sé cuántas cosas más. Todo eso se convierte en algo que al final nos está manipulando a nosotros mismos. Creamos un sistema que no funciona del todo porque nos envuelve en una burbuja o en una jaula de la cual luego no sabemos cómo salir. Pero al mismo tiempo somos la llave, el cerrojo y la puerta. O sea, al mismo instante todo está funcionando gracias a que lo seguimos recreando. Y insisto, estos son temas que si no tenemos una conversación, que cuántas veces también tampoco hablamos de el placer, tampoco hablamos de las cosas que están ahí de forma simple. Damos por sentado y damos por hecho que algún día, que en algún número, que en alguna edad, y ni siquiera tenemos garantía de algo. Entonces, tomar la conversación muchas veces lo que hace es abrir el camino. O sea, no significa que en cuanto tú nombres lo que sientes o lo que vives, eso se desmorone y eso se desdibuje. A veces al nombrarlo es el primer paso para poder transitar un proceso de indagación profunda. La luna llena en Escorpio dice, indaga profundo, porque si tú te quedas en la superficie, no te vas a dar cuenta de toda la belleza y la grandiosidad que hay dentro. Y no hay manera de que alguien lo haga por ti. O sea, este es el regalo más bonito, es que nadie va a poder hacerlo por ti, aunque te prometan, aunque te digan, aunque la pretensión del curso, del taller, del no sé qué diplomado, aunque sea vas a llegar a conocerte a ti mismo y vas a no sé qué, si eso no tiene sostén en lo profundo, se va a caer. No, no hay manera de que si no indagas en ti puedas sacar la joya, puedas reconocer el regalo. Incluso en la familia se debe hablar. Esperaríamos que en la familia encontremos el entorno más seguro para abordar estos temas. Y usualmente es justo ese lugar en donde nunca se mencionó. Nunca se mencionó sexualidad, nunca se mencionó dinero, nunca se mencionó política. Es más, tenemos este refrán, creo, de no se habla de religión, política y creo que fútbol. La verdad es que no me lo sé, pero me parece que estos tres temas suelen ser complejos porque no estamos dispuestos a recibir que el otro tenga una perspectiva diferente a la mía, entonces te voy a excluir si tú no estás de acuerdo con mi partido político, con mi religión o con mi, ¿qué otra cosa dije? Fútbol. Entonces, me parece irónico que hoy en día sigamos sin apertura y sin flexibilidad para reconocer que cada quien puede creer lo que quiera. Tampoco esto se trata de convencer a otros, eso sí estoy segura. No es para que todos nos volvamos de un mismo color, de una misma filosofía, de una misma idea, porque a cada quien, por mucho que queramos intervenirle sus caminos y apoyarles y aportarles, pues hay cosas que toca transitar, hay cosas que no hay manera de que yo las pueda evitar. Lo que sí es que cuando yo me conecto más conmigo, con mi paz, con mi amor, más te puedo tratar así a ti, con paz, con amor, y más puedo tener respeto por tus procesos, sin querer intervenir.
Porque también pasa esto de que entonces si yo siento que yo ya pasé por lo que tú estás pasando ahora, yo puedo intervenir para cambiar las cosas. Y ahí vuelvo a caer en el engaño mismo del control y del bucle de lo que no está pasando desde el amor y desde la paz se va a caer, se va a dejar de sostener. Siento también que cuando nos damos cuenta que hay cosas raras, charlatanerías, sensaciones de juegos de poder y cosas que están sosteniendo como redes desde no el amor, sino el miedo, siento que tarde o temprano nos toca enterarnos de cómo deja de funcionar o algo pasa y se disuelve, porque aquello que no es sostenido por el amor, por la vida, tiende a morir. Y cuántas cosas en ti y dentro de ti y para ti requieren morir también. Y te digo esto porque me lo estoy diciendo a mí, me lo estoy preguntando a mí, me lo estoy cuestionando a mí. Y no necesitas responderme, no necesitas saberlo esta noche. Solo percibe que hay sensaciones, hay incluso hasta objetos y ropa y cosas que tienes que adquiriste que ya no aplican a quien eres hoy. Y la pregunta genuina es, ¿quién quiero seguir siendo? ¿O quién elijo ser? Porque al final la ropa que me ponga, el maquillaje que use, el micrófono que tenga, la máquina que use, la computadora, lo que sea externo, todo eso se queda en la materia, se disuelve en la materia, termina en la materia. Pero lo que internamente tú sientes cuando te miro a los ojos, cuando te doy un abrazo, cuando llega mi voz y al menos te deja arrullando ahí un rato, eso es lo que va a hacer la diferencia. No lo que ves de mí. Tú podrías no conocerme, no saberme y estar escuchando esto y decir, tiene un punto, esa mujer tiene un punto, medio lo explica, medio no, pero ese punto es el que me sirve. Y si algo de eso, esa semilla germina en tu vida de forma armónica, amorosa, te da paz, ya, ese es el regalo de la vida. Si algo de aquí no te sirve, no te hace sentido, también es un regalo de vida. Dale el siguiente video y encontrarás a alguien que sí te resuene. La cosa es que toda la pantalla, toda la apariencia tiende a caer porque no se puede sostener. Y por último, te traigo una recomendación musical que me parece acorde a esto que estamos viviendo en estos días, pero también es muy Urano en Géminis. Yo cuando escuché este disco dije, wow, este hombre lo lanza en un momento muy singular de la vida, fue en marzo, a mitad de marzo, Jorge Drexler, y sus letras, su disco está creado de forma tan rica. Yo lo he disfrutado tanto estos días. No, ni siquiera me he metido a buscar las conversaciones que él ha dado con respecto al disco, porque siento que lo estoy saboreando, o sea, siento que me estoy dando el tiempo y el espacio de hacerlo lento para que esto permee. Escuché algunas frases, empecé con unas canciones, me llevaron a otras, resulta que está toda la discografía y te invito como una recomendación para que tengas esta sensación de escuchar lo que implica Taraka, 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 Taraka de Jorge Drexler. Todas las canciones que trae ese álbum están deliciosas, te incitan al movimiento y eso me encanta, porque cuando tu cuerpo no atraviesa la información, es como si no hubiera llegado. Cuando en ti no aparece una cosa corporal, si tú escuchas el disco y no se te mueve un dedito del pie siquiera, tal vez no lo escuchaste en presencia, tal vez lo escuchaste muy, muy en el fondo y se perdió, o tal vez no estabas atento ni a la letra ni al sonido. Para mí los sonidos que incluye este álbum son muy de enraizarte, de volverte a la tierra, de volverte al movimiento. Y si luego le pones atención a las letras, te das cuenta de que, interesantes sus puntos de perspectiva con respecto a la inteligencia artificial, con respecto al amor, con respecto a el bailar y el simplificarnos la vida. Yo creo que la, yo creo que las circunstancias astrológicas y no nos están invitando a hacernos la vida simple. Y si cada día yo me levanto preguntándome, ¿cómo puedo simplificarme la vida hoy? ¿Cómo puedo simplificarle la vida hoy a alguien más? Desde el amor. Te aseguro que cambiaremos mucho hasta nuestras miradas, porque menos es más. Cuanto las cosas se vuelvan más prácticas, más fáciles, más fluidas, hay más circunstancias de paz y de amor. Cuanto más te compleja, más complicado parece algo, y tú piensas, esto es un reto y entonces lo tengo que salvar porque solo así podré demostrar que no sé qué, ya, se perdió, porque los retos, el desafío no siempre son la respuesta. Muchas veces lo complejo lo único que hace es alejarnos de lo vital y de lo simple.
Y en lo simple me parece que está la maravilla de estar vivos. El simple instante de que tú me estés viendo en este momento y me estés escuchando y me estás escribiendo. Y tal vez en algún punto, insisto, alguna de mis palabras va a hacer clic, tal vez no, pero ese regalo, ese momento, esa simpleza es suficiente. Y seguramente yo escucharé el video después y diré, ay, me faltó decir esto, me faltó aquello, y las fechas y no sé qué, y también es válido. Por eso están las redes, afortunadamente, en donde puedes subir después una historia con las fechas, y usualmente lo que hago es eso, crear contenido por escrito y luego en video. En esta ocasión lo quise hacer muy en vivo, improvisado, porque requería compartirte estas dos miradas con respecto a nuestra salud mental, a las apariencias, a lo que le estamos dando atención y también a las cosas que no hablamos, a las cosas que callamos o silenciamos, a veces por miedo, por vergüenza, por pudor, a veces porque no tuvimos a alguien que nos diera siquiera la posibilidad de decirlo y nombrarlo, pero creo que ahora estamos listos para las conversaciones incómodas. O sea, yo quiero creer que es más fácil atravesar una conversación incómoda ahora, de la que tú quieras. Y confío en que si escuchas el disco de Jorge Drexler, Taraka, me mandes cuál es tu canción favorita o cuál fue la más reveladora para ti, porque también eso me alegraría mucho saber que, al menos para mí, la música es una compañera y veo a los artistas que están creando desde su humanidad y les aplaudo. Y yo sé que hay mucha música actualmente creada con inteligencia artificial que tiene frases súper bonitas, que parece que también está como muy linda, pero si no viene de un humano como tal, yo siento que es vacía. Por más que suene con las frases que a ti te gusta escuchar, de que estoy cerrando ciclos y por lo tanto viene mi mejor versión y que no sé qué, ajá, pero si eso lo creó tomando a otros humanos que sí crearon sonidos y que sí tiene una frecuencia diferente, que la música esté tocada por humanos con vibración real de sus manos, de sus mentes, de sus corazones, de sus historias, a que sea simplemente porque alguien le dijo, oye, créame una canción con estos tres temas que son los más virales para las mujeres en el 2026. Y tienes derecho también a escucharlas, obviamente no te estoy diciendo que no la escuches, pero pues cada quien elige a dónde le da su atención, ¿no? Le doy la atención a lo que es creado artificialmente o le doy la atención a lo que es creado manual y artesanalmente, orgánicamente, y el camino que elijas está perfecto para ti si te funciona. El camino que elijas solo requiere saber que es tuyo y que no hay alguien que te está manipulando, no hay alguien que te está convenciendo, no hay alguien que te está obligando, sino que tú lo estás transitando con tus propios recursos, con tus propias elecciones, con tus propias decisiones. Entonces, confío en que esto te sea de utilidad. Gracias por escucharme hasta acá. Si te quedaste hasta el final, wow. Gracias por acompañarme un domingo en mis ideas que surgen y conversaciones que están ahí rondando, que muchas veces las tengo con amigos en presencia, las sensaciones de que algo está pasando, algo siento, algo vivo y me cuesta comunicarlo o me es interesante ponerlo en palabras en una pantalla, porque me es más cómodo escribirlo, es más cómodo grabar un audio, es más cómodo en donde no necesariamente voy a dar la cara, pero también siento que esto de estar aquí y hablarte y decirte lo que es parte de mi humanidad y que si me equivoco y que si digo frases medio cuerdas o incuerdas y cosas por el estilo, también es parte de lo que abrazo hoy y ahora conmigo. Entonces te agradezco por tu disposición, por recibir mis palabras, mi mensaje. Confío en que te sea de utilidad, confío en que alguna de estas palabras haga la sensación de ser una semilla que florece y germina en ti, en amor, en paz y en luz. Gracias por estar aquí. Si quieres más información, entra aquí en la plataforma que estés viendo esto. Seguramente hay imágenes con frases explicando el contenido astrológico. Y si quieres también puedo atenderte en sesiones personalizadas para abordar temas específicos que tú estés viviendo. Te agradezco mucho. Esther, qué alegría que estés aquí. Sí, por favor, busquen el disco. Voy a sacar también un reel con las 5 canciones favoritas del disco. Se llama Taraka, 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 Taraka. Estoy seguro que se van a mover. Estoy casi que se los puedo garantizar, pero insisto, si no te mueves, si no se te mueve ni el dedito del pie, es que tal vez no lo escuchaste con todos los tambores, que por cierto, los tambores
para mí representan el latido del corazón. Entonces yo escucho esos tambores y yo siento el corazón que está latiendo. Y Taraka se llama la canción, bueno, se llama el disco, y la canción Taraka me parece que es una contracción del decir estar acá. Estar acá y estar ahora. Taraka, taraka, taraka. Entonces, a bailar, a movernos, a seguir con esta vida amada y preciosa. Y con los sonidos que por cierto, eso también es parte de esto, ¿no? Los sonidos que están en torno nuestro, que nos mueven. Y cuántas veces nos incomoda el silencio, porque una cosa es atravesar los silencios de las cosas que reprimimos, o que no dijimos, o que no abordamos, y otra es que cuando hacemos silencio interior, empezamos a escuchar y a darnos cuenta de todo lo que sí nos decimos, todo lo que sí hay allí, y se convierte en esta especie de ruido. ¿Cuánto atraviesas tus ruidos y tus silencios? ¿Y cuánto esos ruidos y silencios te están diciendo información? Que a veces es información pendiente, que a veces es información por atender, que a veces es información que simplemente ni siquiera es tuya, solo la percibes y como que la tomas porque la escuchaste en algún lugar o te la dijeron de niño o alguien que tú le consideras una autoridad te incrustó esa idea, y el que tú le des el poder a alguien fuera de ti, sea un humano tangible, palpable, o sea un arquetipo, es decir, un gurú, alguien, si tiene autoridad sobre ti, muchas veces sus palabras o sus mensajes pueden tener también como una incrustación y no necesariamente te aplican. Pero para todo esto hay que cuestionarnos, hay que preguntarnos, hay que dudar, duda de lo que escuchas, duda de lo que veas. Ahora yo tengo esta frase de que para mí todo es IA a menos que se demuestre lo contrario, y especialmente cuando veo videos como súper tiernos o súper raros, así como, no, ¿cómo es que pasó eso? ¿Cómo es posible que el perrito, no sé qué, salvó al niño? No dudo que haya historias tangibles de un perrito salvando a un bebecito, pero también me pregunto cuánto esto es creado por alguien que dijo, es más, hasta con los actores, no sé si les ha tocado ver, hay muchos videos de películas con el final distorsionado, y si tú no has visto la película, posiblemente dices, ¿en serio eso pasó en la película? ¿Así acabó? ¿Eso fue? Y no, la realidad es que la película fue creada de un modo, pero a alguien se le ocurre que el final tenía que ser de otro modo, y como hoy en día metes la información del video, de la película, de los actores, y haces tu propia creación y funciona, pues entonces, insisto, por eso todo es IA hasta que se demuestre lo contrario. Cuánto de lo que tú estás viendo puedes preguntártelo como, ¿esto es real? ¿Esto es verdad? ¿Esto lo inventó alguien? ¿Esto tiene una fuente confiable? Una fuente en la cual yo puedo recurrir y ver los estudios previos, en la cual yo puedo decir, ah, ok, esta persona ha venido hablando del tema de los últimos 20 años, por lo tanto tiene cierta credibilidad, porque también las tendencias y las modas que están surgiendo mucho acá pueden ser tan esporádicas que muchas veces ni siquiera tienen sustento, o le funcionan a alguien y no necesariamente te funcionan a ti. Entonces, seguiremos conversando, seguiremos abordando las cosas que nos pasan, y te agradezco por tu confianza, te agradezco por estar aquí. Nos vemos muy pronto, que tengas una hermosa noche.